En un momento marcado por la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial generativa y la llegada de nuevas regulaciones y también la inminente era de la cuántica, la ciberseguridad se ha convertido en un asunto de primer orden para las empresas, administraciones y también para los ciudadanos. Para entender hacia dónde nos estamos dirigiendo en 2026 y cuáles van a ser los riesgos y por qué no también las oportunidades que van a definir los próximos meses, hoy hablamos con Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint para España y Portugal, una de las voces más autorizadas en defensa digital y en la evolución del cibercrimen. Eusebio Nieva, bienvenido. Muchas gracias por vuestra oportunidad de hablar con vuestros oyentes, suscriptores, etc. Para empezar, mirando al nuevo año 2026, ¿cuál cree que va a ser la gran amenaza? Bueno, yo creo que las amenazas, aunque evolucionarán, no van a cambiar demasiado. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo está funcionando o les está funcionando bien a los atacantes, por lo tanto no veo que quieran cambiar, ¿de acuerdo? Entonces las amenazas más o menos van a ser las mismas. Lo que sí es cierto que vamos a ver algunos de los, digamos, puede ser un punto, un año de inflexión en el cual veamos nuevas técnicas y tecnologías de ataque, como puede ser utilizar la inteligencia artificial, tanto para descubrir amenazas como para automatizar todo el proceso de ataque. Llevamos en varias ocasiones hablando del fin de las contraseñas, ¿no? de las passkeys. ¿Cree que estamos las empresas o las grandes y las medianas empresas cerca de poder implementar un sistema en el que no se existan las contraseñas? Bueno, primero hay que definir cerca, ¿vale? Si hablamos de aquí a 5 años es muy posible que las contraseñas estén muertas, pero también tenemos que ser conscientes de que la tecnología detrás todavía no está suficientemente implantada. Pero sí que es cierto que al menos la tendencia en prácticamente todas las empresas, incluso usuarios, servicios, etcétera, es intentar eliminar las contraseñas a través del uso de diferentes métodos, ¿vale? Con las passkeys es una, pero los FIDOs, etcétera, también son otra. Al final sí que se nota la tendencia de que todo el mundo está intentando matar a las contraseñas, pero por ahora es muy difícil, ¿de acuerdo? Es muy difícil. Parece que cuando pensamos en ciberseguridad está el típico hacker ahí en su casa, el friki de los ordenadores y demás, pero si pudiese explicar un poco cómo es el sector de la ciberseguridad, quién está detrás realmente de los ciberataques. Vimos hace unos meses que había unos jóvenes canarios que habían hackeado los datos del presidente. ¿Cómo es realmente? ¿Quiénes están detrás de los mayores ciberataques o incluso de los pequeños? Bueno, yo creo que podemos decir que hay 4 perfiles principales, ¿de acuerdo? Los aficionados, digamos, eso mismo que has dicho de que están detrás de un ordenador, etcétera, digamos, lobos solitarios, aficionados, que tienen un interés a veces malsano por la tecnología, pero eso es digamos, la parte menos importante. Después tenemos a los agitadores o bajo un pensamiento político o activistas o hacktivistas, ¿de acuerdo? Que sí que están detrás de algunos de los ataques más importantes, pero últimamente están teniendo menor relevancia. Sí que es cierto que en ciertos ámbitos, sobre todo cuando están relacionados con la guerra de Ucrania, por ejemplo, o sea, tiene un ámbito más político, la guerra de Israel, etcétera, sí que este tipo de agentes tiene más sentido y tiene no solo más sentido, sino que además es más popular, entre comillas, o más habitual. Y luego tenemos los profesionales y son, según vimos además en una filtración que ocurrió justo después de comenzar la guerra de Ucrania, que son casi empresas profesionales, están organizados como empresas con unos recursos humanos, con un sueldo fijo, con una dedicación cada uno este es el manager y hace manager de estas personas que están haciendo o dedicándose a cifrado, las otras están dedicadas a saltarse antivirus, otras están dedicadas, cada uno está dedicado a una cosa, entonces tienen una organización prácticamente profesional. Y en prácticamente todos estos grupos, que además se han multiplicado porque, desgraciadamente, entre comillas, hemos tenido éxito contra los grupos más grandes. Entonces, los grupos más grandes de ransomware, que
sobre todo lo que buscan es dinero. Digamos que el año pasado y hace 2 años las fuerzas de seguridad consiguieron desbandar algunos de los grupos más importantes. ¿Qué ha ocurrido con eso? Que han surgido más grupos más pequeños. Y entonces el número de, digamos, el mercado se ha... El mercado. Digamos, los grupos de ataque se han fragmentado. Si hay más grupos, más atacantes, por lo tanto, aunque no son tan grandes, sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Y el último grupo es los actores Estado, es decir, aquellos que tienen detrás un Estado que los apoya. Y ahí, pues digamos que estando en el bloque occidental, pues los más habituales suelen ser el bloque chino y el bloque ruso. Y esos siempre son los que tenemos que tener en cuenta. Prácticamente cualquiera de los ciberataques puede ser trazado hacia atrás a uno de estos grupos. Y cada uno tiene un componente diferente y buscan un beneficio diferente. En el caso de los grupos profesionales es dinero casi siempre o prácticamente siempre. En el caso de los actores con un Estado detrás, pues muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, suelen ser espionaje. Entonces, ¿puede poner los ciberataques en jaque a un Estado? ¿Hay una guerra silenciosa dentro del sector de la ciberseguridad, podría decirlo? ¿O? Bueno, lo que realmente hay, eso siempre ha habido, y es incluso los aliados se espían entre ellos. Bueno, pues siempre ha habido eso, y todos los bloques que tienen cierta confrontación, pues van a estar... están enemistados y por lo tanto tienen intereses opuestos y van a buscar sus propios intereses a través de cualquier medio. Eso es lo que tenemos que ser conscientes. Y la ciberseguridad o los ciberataques es uno de esos medios. Tanto para influir en elecciones, que hemos visto hace 2 años, me parece que era un 36%, perdón, si no recuerdo mal, era de 80 procesos en un 70% de ellos, me parece que ellas, o de procesos electorales, un 70% se habían detectado el uso de ciberataques. Ciberataques que puede ser usar la inteligencia artificial para falsificar la voz de uno de los candidatos que estaba aceptando sobornos o cosas de este tipo, ¿no? Pero que tenemos que tener en cuenta que los actores Estado también van a estar ahí para intentar influir las elecciones, siempre intentando arrimar el ascua a su sardina, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser conscientes de ello. Y en el espionaje, en la recabación de información, incluso en el ataque a infraestructuras críticas, como hemos visto en algunas veces que tenemos una ciberguerra coordinada con la guerra cinética, coordinada con las acciones militares en sí. Por ejemplo, lo hemos visto en Ucrania. En Ucrania, algunos de los ataques a centrales nucleares o intentar inhabilitar centrales de producción eléctrica, lo hemos visto que después han tenido un ataque a posteriori coordinado con esa acción. Es un arma más, es una herramienta más en todos los sentidos. Y eso tenemos que ser también muy conscientes de que está ahí y está ahí para quedarse, además. Vemos a Estados Unidos, Europa y, bueno, comentaste el bloque ruso-chino. ¿Cómo es su grado de desarrollo de estos 3 grandes bloques en cuanto a la ciberseguridad y la tecnología? Bueno, yo creo que perdona, prácticamente tienen un nivel muy similar, entre otras cosas porque aparte de que ciertas tecnologías pueden estar más o menos restringidas y solo pueden ser utilizadas por ciertos bloques. Por ejemplo, yo que sé, Nvidia tiene prohibido exportar sus últimos chips a China, ¿de acuerdo? Lo que ha hecho China ha dicho, bueno, pues a partir de ahora todos los laboratorios que sean estatales o todas las acciones estatales van a utilizar chips construidos en China. China, con respecto a la inteligencia artificial, ahora mismo está un poco por debajo de Estados Unidos, pero no mucho más. Quien está muy por detrás es Europa, por ejemplo. Europa está muy por detrás en términos de inteligencia artificial, por detrás de Estados Unidos y China. Y en términos de ciberseguridad, al final, están en un nivel similar, entre comillas. Otra cosa es cómo esa, digamos, dentro de las industrias de cada uno de esos países, cómo se adopta la ciberseguridad. Está claro que la adopción de ciberseguridad en las industrias occidentales es mucho mayor, porque suelen tener mucha más exposición que en otros bloques. El punto diferenciador se puede encontrar en la regulación, porque vemos que en Europa hay un control
de las nuevas tecnologías, vemos la ley Act relacionada con la inteligencia artificial. ¿Cree que el grado de control de la tecnología puede ser un punto diferenciador a la hora de desarrollarse o no? Bueno, sin duda, algunas de las iniciativas legislativas europeas que están sobre todo intentando en algunas ocasiones seguir la legislación americana y en otras incluso estando por delante en términos de privacidad. En Europa tenemos mucha más preocupación que por ejemplo en Estados Unidos, pero en términos de obligaciones de las empresas, pues por ejemplo NIS 2, DORA, etcétera, viene a más que a forzar, a concienciar y a poner de relieve que no todo vale en términos de las empresas y su ciberseguridad. A ver, si son empresas importantes o empresas críticas para un país, tienen que estar protegidas y tienen que tener o ser conscientes de que tienen que gastar ciertos recursos en estar protegidas, ¿de acuerdo? Porque son un recurso crítico para el país y por lo tanto yo creo que eso sí que lo que hace es que en algunas ocasiones, además, una de las cosas que ha hecho NIS es que ahora los responsables no es que tú digas, no, le pongo de responsable y si algo ocurre es él, no, es la cúpula que digamos, gobierna la empresa, es la responsable en el caso de NIS y por lo tanto van a estar mucho más preocupados de que la ciberseguridad se lleve a cabo. Es un factor más, ¿de acuerdo? Es un factor más. Yo creo que la concienciación, el nivel de ataque al que estamos sometidos, las noticias, etcétera, juegan también un papel para impulsar la ciberseguridad. Mencionó por encima el tema de las empresas, cómo realmente las empresas pueden implementar sin que suponga un coste excesivo para ellas, un entorno seguro en cuanto a ciberseguridad, qué medidas puede implementar. Bueno, a ver, las medidas son las mismas para grandes y pequeñas compañías, ¿de acuerdo? Lo que no pueden pensar la pequeña compañía es decir, vaya, yo no soy importante, por mí me van a venir. El problema es que los atacantes no discriminan. Abren todo el abanico y el que pica a ese van. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las medidas tienen que ser las mismas para prácticamente todas las compañías. Sí que es cierto que el nivel de inversión para una compañía grande es diferente, pero también porque tienen otros servicios. Tiene que estar en función de sus servicios de negocio. ¿De acuerdo? El uso de Internet nos está obligando a eso. La ciberseguridad tenemos que tener en cuenta que es un habilitador del negocio. O sea, lo que no puedes hacer, tú cuando vas a hacer negocios, no te planteas en transportarlo todo a mano o con caballos, ¿no? Transportar pues con coches, barcos, etcétera. Pues te tienes que adaptar a la tecnología. De la misma manera, cuando te vas a hacer negocios en Internet, tienes que hacerlo exactamente igual. Tienes que tener un habilitador que es la ciberseguridad para estar seguro cuando estás haciendo negocios. Y una de las cosas principales es el entrenamiento de los usuarios. ¿De acuerdo? Son la parte frontal que van a tener en muchas ocasiones, pues van a estar expuestos a los ataques y por lo tanto yo creo que estén seguros, pero no solo con medidas tecnológicas, sino también entrenarles a reconocer las amenazas es fundamental porque te vas a librar de un 80% de los problemas. Hay otros que es muy difícil de detectar o que no puedes confiar en que siempre la gente esté atenta, los detecte, pero para eso está la tecnología también. La tecnología tiene que apoyar, no tienes que confiar única y exclusivamente en la tecnología. Es una conjunción de las dos cosas, porque al final los ataques van a venir por los dos sitios, van a venir vulnerabilidades que tengan, entonces tecnología, o cómo engañar a los usuarios, entonces personas. Al final por ahí tienen que ser conscientes de que tanto una cosa como otra ayudan a tener más seguridad. Conciencia, educación, personas, el ciudadano de a pie que usa estas nuevas tecnologías, sobre todo herramientas de inteligencia artificial generativa, Copilot, ChatGPT, Gemini, ¿qué importancia tiene el buen uso de la inteligencia artificial? ¿Qué riesgos y qué oportunidades presenta al ciudadano de a pie? Vamos a ver, para los fabricantes de ciberseguridad, una de las herramientas más grandes que tenemos en nuestro arsenal es la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo, ha explotado últimamente por su vertiente de inteligencia artificial generativa, el ChatGPT que todos conocemos, ¿vale? Entonces, lo que tienen que ser conscientes los usuarios es, primero, cuando utilizas ChatGPT o utilizas cualquier otra tecnología, Gemini, Anthropic, Mistral, todos los que hay, ¿vale?
tienes que ser consciente primero que los datos que estás dando se los están quedando. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no todas las respuestas son correctas, ¿vale? Yo siempre digo que la inteligencia artificial a día de hoy es como un cuñado, te va a decir de todo y sabe de todo, ¿vale? Y siempre te va a responder que sí. Entonces, tienes que tener en cuenta que a día de hoy esa es una de las partes incorrectas de la inteligencia artificial. Pero sí que es muy cierto que en términos de ciberseguridad es un vector añadido. Antes era en la web, cuando te conectabas a una web, pues podías descargarte algo malo de ahí. La inteligencia artificial es un vector más, ¿vale? Un vector más de ataque, unas formas más de atacarte. Que obviamente no por eso tenemos que dejar de usarlo, pero no por eso tenemos que confiar absolutamente en la inteligencia artificial, ni en las aplicaciones de inteligencia artificial, ni en que todos, a día de hoy ya todo es inteligencia artificial, ¿no? Pero para la ciberseguridad, de verdad, es uno de nuestros mejores aliados, pero para los atacantes también, porque antes uno de los consejos era, bueno, si te envían un correo, si ves que tiene faltas de ortografía, si ves que las traducciones no están muy bien hechas, eso se ha acabado con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que ha hecho es bajar la barrera de entrada y subir la barrera de reconocimiento, de cómo puedes distinguir algo malo de algo bueno, lo ha subido exponencialmente. Con cualquier tipo de atacante, y su lenguaje sea diferente, lo que ha permitido es que él, a día de hoy, no tenga que saber un lenguaje en concreto para atacar a alguien, sino que utilizando inteligencia artificial va a ser capaz de atacar a cualquiera, ¿vale? Independientemente de su lenguaje. Entonces, lo que siempre recomendamos es comunicaciones no deseadas, no deseadas, comunicaciones no solicitadas, siempre desconfiar de ellas, siempre, sea de quien sea, ¿vale? Sea de quien sea. Si te llega un mensaje que tú no has pedido previamente, ya desconfía de él, ¿de acuerdo? Porque no quiere decir que no te lo creas, pero digamos que analízalo, ¿vale? Analízalo, porque puede ser algo que en un momento determinado te cause un problema. Bueno, y si hablamos de seguridad y computación cuántica, ¿qué papel va a jugar? ¿Quedará obsoleto la criptografía actual o...? Bueno, la criptografía actual, sin duda, me refiero, la criptografía tradicional hasta ahora, sin duda que va a quedar obsoleta. Lo que pasa es que ya tenemos métodos de criptografía resistente a la computación cuántica. Entonces, las empresas tienen que empezar a prepararse, porque la táctica a día de hoy, dado que la computación cuántica no está en todos lados, sino que es más bien muy escasa, lo que tienen que reconocer las empresas y los gobiernos, etcétera, es que tienen que empezar a utilizar técnicas para adaptarse al posible peligro futuro. ¿Por qué? Porque algunas de las técnicas que se están utilizando ahora es grabar comunicaciones incluso cuando están cifradas para poder descifrarlas en el futuro. Si la información que va en esa comunicación es, digamos, tiene un tiempo de vida igual a pues unos años, 2, 3 años, 4 años, cuando en algunas ocasiones tengamos una computación cuántica que pueda ser aplicada de forma masiva a estos ataques, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que si la información que hay ahí sigue siendo válida o sigue siendo importante, hay que cifrarla con métodos que eviten ese tipo de ataque. En el futuro, bueno, pues tendremos que utilizar masivamente tecnología para cifrar de forma resistente a los ataques cuánticos. Pero a día de hoy, sobre todo los gobiernos son los que tienen que empezar a ser conscientes de esto. Y toda empresa relacionada con defensa o relacionada con aspectos críticos tiene que empezar a tenerlo en cuenta. Y yo creo que muchas de ellas ya sí que están cambiando sus formas de cifrar, cambiando los algoritmos, utilizando otras técnicas resistentes a la computación cuántica. Bueno, y por último, pensando en esas empresas o usuarios o gobiernos también que quieren terminar el 2026 con una buena salud en cuanto a ciberseguridad, ¿qué consejos o tips le daría a grandes rasgos? Bueno, yo creo que una de las cosas, ya lo hemos mencionado antes, es entrenar a los usuarios. O sea, la primera barrera de defensa y también una de las barreras más débiles habitualmente son los usuarios. Entonces, el entrenamiento de los usuarios es fundamental. Algo tan sencillo como, por favor, no reutilizáis la clave corporativa en vuestro correo personal, ¿de acuerdo? No reutilizar claves, no utilizar la misma clave para todo, intentar entrenarlos para reconocer cuando
puede ser un mensaje que sea un phishing. No pinchar en ningún enlace que te llegue de fuera por si acaso. No creer que eres, Adrián, no creer muchas veces que eres especial, que has ganado el premio de... No ocurre, o sea, yo te lo digo, no tienes un príncipe nigeriano que sea tu tío, ¿vale? No va a ocurrir así. Tienes que tener en cuenta que también el sentido común muchas veces es una de las cosas importantes. Entonces, entrenar a los usuarios, pero entrenarlos, yo creo, con juegos, ¿de acuerdo? Una cierta gamificación en eso es importante. Es cierto que hay más concienciación, cada vez hay más concienciación, porque cada vez hay más víctimas, y eso lo que hace es que la gente esté más concienciada de los posibles peligros, pero eso es lo primero. Y después, a partir de ahí, en las empresas, gobiernos, etcétera, que insistan o inviertan sobre todo en tecnología preventiva. Cuanta más tecnología preventiva y tecnología de alerta temprana, es decir, que, oye, que alguien está vendiendo contraseñas tuyas en Internet, en la dark web, que alguien está planificando un ataque, que alguien está vendiendo tarjetas, que alguien, ¿sabes? Cualquier cosa de este tipo, una alerta temprana te permite prepararte para un posible ciberataque. Pues tener los medios, las tecnologías para tener esa alerta temprana y también para tener herramientas de prevención. No solamente que detecten, ¿vale? No solamente, oye, has tenido un ataque, no, sino que eviten que nuestros usuarios internos estén expuestos, que nuestros clientes estén expuestos y que haya en cualquier momento detección o prevención incluso de movimientos internos laterales, que si han llegado a estar dentro que lo podamos detectar y actuar adecuadamente. Al final, tecnología de ese tipo existe, lo que pasa es que la adopción es... como te diría yo, es muy desigual dependiendo de la empresa. Por ejemplo, compañías que tradicionalmente siempre han estado muy protegidas porque tienen algo que todo el mundo quiere, que es dinero, son los bancos, ¿vale? Entonces, los bancos suelen ser los que tienen mayor inversión en tecnología de protección, tanto de ciberseguridad como física, etcétera. Porque lo que decíamos antes, tienen algo que todo el mundo quiere, pero que tenemos que ser conscientes de que cualquier infraestructura crítica tiene que estar protegida porque puede causar un daño importante. Tratamiento de aguas, o sea, un ciberataque en una empresa o en una digamos una industria de tratamiento de aguas puede ser completamente un problema enorme en un país, ¿de acuerdo? De hecho, lo hemos visto en algún ataque de presuntamente iraníes en Israel, en Ucrania hemos visto ataques a centrales nucleares. Tenemos que tener en cuenta que lo hemos visto con el apagón. Un evento de ese tipo puede causar muchísimos problemas, ¿vale? No solamente incomodidades, sino también problemas graves. Muy bien, creo que ha dibujado perfectamente las tendencias y las oportunidades y también los retos de este año, de 2026. Muchísimas gracias, Eusebio, por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros y hasta la próxima, espero. Muchas gracias, hasta la próxima.